La República Dominicana estableció en el siglo pasado algunas academias que han marcado la norma para la vida intelectual, particularmente en historia, que es una academia formada en el año 1931, y la Academia de la Lengua, que se formó en el año 1927. Después se creó la Academia Dominicana de Ciencia y se lanzó también la Academia Dominicana de Medicina. Estas academias han tenido en algún momento influencia muy importante o decisiva en las ramas en las cuales tratan de divulgar, normar incluso el uso de la lengua o el conocimiento de la historia. En el caso de la Academia Dominicana de la Lengua, es una de las instituciones que en el pasado adquirió mayor prestigio, sobre todo por la calidad de los miembros de número de esa academia. Vamos a conversar hoy con Odalis G. Pérez, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y quien tiene una posición crítica sobre esta academia. Recientemente, en Semana Santa, el martes santo, fue ratificado como presidente por enésima vez el señor Bruno Rosario Candelier, escritor interiorista de Moca, quien es y ha sido presidente de la Academia Dominicana de la Lengua y lo va a seguir siendo por algunos años más, aparentemente. Quisiéramos conversar con Odalis sobre la labor, desde ese punto de vista como miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, de esta academia en la normativa del idioma en la República Dominicana. Hemos tenido, Odalis, algunas publicaciones importantes en los últimos tiempos, como el Diccionario del Español Dominicano, por ejemplo. El fraseológico. El Diccionario Fraseológico, es decir, que hay sobre todo intelectuales que viven fuera de República Dominicana que han contribuido con esas obras. Pero hay una vida institucional, hay un tema relacionado con la transparencia, hay un tema relacionado con la reelección, hay un tema relacionado con la política. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación de hoy de la Academia Dominicana de la Lengua? Fausto, gracias por invitarme a tu programa. Tú me preguntas sobre la perspectiva. Es que aquí la noción de perspectiva es equívoca y errática. Aquí hay muchas instituciones que no tienen perspectiva, sino que repiten el mismo significante del poder y además de una visión unipersonal. Ese es el caso de nuestra querida Academia Dominicana de la Lengua, que por desgracia está ratificando a un director. Es bueno que se diga que es director, no presidente, es director de la academia, que ya lleva años. Pero lo peor es que hay también una línea que no se conoce de la Academia Dominicana de la Lengua, es de sus miembros, que por temor, por no chocar, por no ser aislados, realmente tienen que admitir todo ese tipo de estrategia de repetición de una persona que es la que todo lo decide allí, es la que todo lo arma, lo maneja allí, y además de eso, una persona que tiene un grupo de otras personas que lo único que hace es obedecer a sus pedimentos. ¿Eso cómo se traduce? El que no hace vida institucional académica le suena algo como extraño. Entonces, ¿qué pasa? Las academias aquí se han manejado tradicionalmente de esa manera. Mira, desde el 12 de octubre de 1927 se estableció la Academia Dominicana de la Lengua, como muy bien tú has dicho. Sin embargo, de allá para acá, la ciudadanía cultural no tiene informaciones sobre cómo discurre en el marco interno una academia. Tenemos, por ejemplo, que filólogos, lingüistas investigan dialectos, hablas dominicanas, que se habla de, por ejemplo, cierta normativa a nivel sincrónico y diacrónico de los vocablos, cómo se usan, si no se dice o se dice, todo lo que es tradicional en la Academia Dominicana de la Lengua, pero que no se ha normativizado desde el punto de vista de lo que se llaman equipos de trabajo de investigación, trabajo empírico de campo y otros regímenes que hay que advertir y hay que tomar en cuenta al momento de, por ejemplo, propagar las informaciones. ¿Cuál es el rol de la academia? Pensándolo bien, en términos del uso del idioma en República Dominicana. ¿Cuál es el rol de la academia? Sí. ¿Es normativo? El rol no es normativo, el rol es
funcional. Eso ha cambiado porque al comienzo se creía que era purificar el idioma. Ya sabemos que eso son posiciones atrasadas que no obedecen a un pedimento Digamos, científico. la Real Ni Academia de la Lengua Española no normativiza hablas. El habla la crea el sujeto histórico y cultural. Ellos lo que hacen es que toman desde el punto de vista lingüístico elementos frecuenciales que se repiten, elementos funcionales a nivel público, histórico, institucional, y dan cuenta de ese tipo de funcionamiento. Pero no es que dice cómo es que se habla el idioma, o el idiolecto, o el tecnolecto, o cualquier tipo de forma de habla local, ¿no? O de jerga, o de argot. No, porque ¿qué pasa? Que eso sucede dentro de lo que se llama una cultura movimiento, que es la que genera los vocablos que nosotros escuchamos hoy. Por ejemplo. Entonces ese lo de la diccionario, normativa. perdón, ese diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la cual República Dominicana, la Academia de República Dominicana, es correspondiente, claro, ¿verdad? ¿Por qué normalmente se toma en cuenta? Por ejemplo, en el ámbito del periodismo, nosotros estamos frecuentemente atentos a los cambios y a las normas y a la aceptación e incorporación de nuevos vocablos, por ejemplo. Sí. ¿Qué sucede? Las academias, la Asociación de Academias de la Lengua en América reporta informes, ya sean dialectales, técnicos, de habla, de escritura, elementos gramaticales que entre tiempo no es que han cambiado, que han sido fracturados por el habla de los ciudadanos. Entonces, cosas que se acepten o no se acepten, depende del informe que haga la corporación. Y ese informe tiene que estar bien documentado y ellos allí incorporan, ¿no?, vocablos que puedan ser plausibles desde el punto de vista del uso. ¿Y hay algún trabajo académico en República Dominicana en ese sentido? Claro que sí, y desde hace muchos años. Los aportes del español dominicano son, te digo, muchísimos. Incluso el desarrollo del español dominicano ha merecido coloquios, simposios, talleres y de todo eso. Pero en este caso lo organiza la Academia Dominicana de la Lengua. No nada más. Hay instituciones, universidades que tienen sus coloquios, simposios y encuentros que nada tiene que ver con la organización de la Academia Dominicana de la Lengua. La Academia Dominicana de la Lengua solamente sus actividades las organiza y colabora con cualquier otro tipo de institución, eso sí. Pero no es que todo lo que se habla aquí del español obedece. Por ejemplo, hay aquí académicos ilustres, serios, que no están en la academia. Que no son miembros ni correspondientes ni de número, por ejemplo. Así como hay cientistas que no están en la Academia de Ciencias, por las razones que sea. El caso es que el estudio de la lengua no se hace solamente porque existe una Academia Dominicana de la Lengua. Pero hay algún, por ejemplo, medio de comunicación, algún boletín, informe, que tenga la Academia Dominicana de la Lengua institucional, por ejemplo. Claro, recientemente recibí el último, creo que 16 o 17, porque siempre van en atraso. Y en ese boletín sucede lo mismo que en los anteriores que ha sucedido en la gestión del doctor Rosario Candelier, que es él el que más escribe, el que pone la gente que él cree, pero él no solicita investigaciones, o por lo menos algunos no nos las solicita. Y entonces ese es un boletín donde la voz cantante la llevan 3, 4 personas y además el resto de cartas, correos electrónicos que le envían al director, que él envía. Pero eso que tiene eso se relevancia toma, lingüística o científica. Tiene relevancia personales porque lo que hace es que se publican las comunicaciones, él la comenta o comenta a alguien, lo pone en una sección que es mayor que la de los estudios. También eso es relaciones públicas entonces. En el sentido de que aparte de eso hay un folleto informativo que él envía siempre y donde da cuenta de las actividades locales, alguien que publicó un libro, publica algún poema de algún allegado allí al equipo, pero eso no es algo que compete a todos los miembros. Por ejemplo, yo no he publicado nunca, ni mi discurso se ha publicado ahí. Yo no he colaborado en ese boletín nunca, no se me ha dicho, mire, escriba algo sobre tal cosa o miembro, colabore con tal cosa. No se me ha dicho. ¿En qué año tú fuiste miembro de número? ¿Entraste como miembro de número de la Academia Dominicana? No, pues yo entré como miembro de número hace 5 años. 5 años. Sí. ¿Y cuál es tu letra? O.
En la letra sustituyendo a Víctor Villegas, a don Víctor Villegas. Sí. Bien. En un momento retornamos en nuestro segundo segmento hablando con Odalis Pérez sobre la Academia Dominicana de la Lengua. Odalis, te mencionaba la Academia de Ciencias de República Dominicana, de la cual tú eres miembro, también. Y te mencionaba la Academia de Historia, además de la Academia Dominicana de la Lengua. En la Academia de Historia no hay reelección. La Academia de Historia recibe una subvención del Estado Dominicano de 60,000 pesos mensuales para pagar la electricidad y pagar los empleados de la Casa de las Academias. Servicios, nada más. Pero la Academia Dominicana de la Lengua sí recibe una gran cantidad de dinero. Creo que mensualmente recibe más de 1 millón de pesos. ¿Tú sabes más que yo? Yo no sabía de una suma de eso. Sé que tiene 9 colaboradores que se le paga de una subvención de la cual... En la Academia Dominicana de la Historia todos son voluntarios, nadie recibe salario. En la Academia Dominicana de la Lengua hay 9 pago de salarios. Según dice... Pago de salarios. Sí. Ya. ¿Por qué la diferencia entre la Academia de Historia y la Academia de la Lengua? No te sé explicar. O la Academia de Ciencias, que también recibe subvención del Estado. No te sé explicar. En la Academia de Ciencias sí te puedo decir, porque yo soy miembro ahí, yo sé que los empleados y las personas que trabajan allí reciben un salario como es normal. Incluso los mismos académicos a veces, académicos que tienen a su cargo comisiones, por ejemplo, reciben un incentivo, pero no salarios. Pero el presidente de la Academia de Ciencias sí recibe salario. Creo que sí. Pero no sé qué tipo de salario. En el caso de Historia no, pero en el caso de la lengua y de la ciencia sí. Tiene que recibir, pero no te sé decir claramente cuánto ni nada. Lo que sé es que de todos modos esas academias tienen un presupuesto y el Estado eroga allí dinero para que se lleven a cabo lo que son los elementos más bien funcionales, administrativos. Pero son presupuestos o deben ser presupuestos para publicaciones o para investigaciones. Para publicaciones. Y por ejemplo, en el caso de la Academia de Historia hay un plan de publicaciones. Claro. Entonces allí sí se publican los libros, incluso tú ves los informes financieros. Se ve que todo. Todo el mundo tiene información, pero en el caso de la Academia de la Lengua no. ¿Por qué? No se ve, yo no conozco un informe financiero. Pero tú lo has reclamado como miembro de la Academia de la Lengua. Óyeme, yo lo he pedido públicamente desde el punto de vista de incluso de que se me aclare a propósito de la polémica anterior, en qué eso se distribuye, cómo es, pero incluso en el periódico Acento yo he pedido que se aclare todo eso y yo creo que todo ese tipo de tratamiento debe ser publicitado. Incluso déjame decirte que la Academia de Ciencias y la mayoría de las academias, cuando se va a elegir elecciones, cuando se van a hacer plenarias, cuando se va a hacer todo, se publica hasta en la prensa. Por ejemplo, la Academia de Ciencias no se hace ningún tipo de elección que no se publique, incluso con un mes antes para ver a quién el miembro va a elegir. Bueno, recientemente yo decía al principio que en Semana Santa, el martes santo, se produjo una convocatoria a las 10 de la mañana para la elección de la nueva directiva, pero no se sabía si había plancha, si había comisión electoral. A nosotros mismos, Fausto, no se nos dio sobre a quién era que íbamos a apoyar o por quién íbamos a votar. Venga a las 10 y aquí resolvemos. Bueno, yo llamé a la Academia Dominicana de la Lengua posteriormente y me enteré que ese día ellos no han dicho, una semana después o 2 semanas después, no han dicho quién fue electo, pero me dijeron sí, fue ratificada la misma directiva, Bruno Rosario Candelier es el presidente. El director y no se ha dicho, no se sabe cuándo se va a emitir una declaración de prensa. No se habló de quórum. No, nada de eso en absoluto. ¿Quiénes fueron los que estuvieron allí, por ejemplo, con posibilidades de ser elegidos? Pero lo que me sorprende es por qué los miembros de la Academia de Historia no se hacen sentir. Ese es un enigma. De la Academia de la Lengua. De la lengua. Ese es un enigma sobre el cual estamos trabajando. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo tengo contacto con miembros serios, ¿no?, de la Academia de la Lengua, que me dicen el por qué no quieren. El problema es que nadie quiere chocar con nadie, porque chocar con un director de la Academia es chocar con todo lo que se llama el andamiaje cultural gobernante y dominante. Además de que tú sabes que aquí la gobernanza, la gobernabilidad empieza por el arquetipo, o sea, por el modelo, y así todo se va
óyeme, arborizando hasta llegar al mismo modelo en todo en la institución. Así mismo como tú estás viendo, el problema de la Academia de la Lengua es un problema de la misma historia intelectual dominicana. ¿Entiendes? Es un problema que se deriva de ahí, de esos vicios que se han almacenado, de repetición, de reelección. Los mismos problemas que dominan la política dominicana se dan en la historia intelectual. Ante la convocatoria de Semana Santa de la Academia de la Lengua, yo recibí el siguiente texto. No es correcto legitimar el irrespeto, la inequidad, el engaño, la manipulación y el culto a la personalidad que allí se practica, degradando así la base que sostiene los principios de una institución golpeada por el egoísmo de 3 o 4 cabezas como una mayoría tímida, discreta y que espera que las cosas cambien en un futuro cercano. Es por eso que como miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, rechazo tal convocatoria por considerarla viciada, viciosa y sin respaldo ético ni legal. ¿Qué te parece esa consideración? Esa es una consideración que tiene un soporte, no solamente en el malestar que hay interno, que no se manifiesta, porque la academia también está habitada por académicos que tienen una edad avanzada, están enfermos, están cansados de participar en reuniones absurdas y sabiendo aún que todos los resultados que se van a desprender allí es el mismo, alrededor de una membresía que es la dominante allí, no quieren cansarse. Tú sabes que cuando también la gente entra en cierta edad, no quiere chocar, se siente atrapada y eso es lo que está pasando ahí. Te digo algo a propósito de eso, porque eso, claro, tiene mi firma. ¿Lo escribiste tú? Sí, tiene mi firma y no nada más que tiene mi firma, es una firma que está ahí porque yo he hecho un trabajo de campo hablando con miembros que están allí. Y hay personas de esas que están ahí que tienen incluso, oye, cargo en la misma directiva, que me han dicho, Odalis, lo que pasa es que nadie quiere enfrentar eso. Yo mismo estoy cansado. La academia siempre ha sido, desde que Bruno entró, es más, desde antes de que Bruno entrara allí, ya eso era dominado a sí mismo, tratado a sí mismo. No había una adecuación a lo que son hoy las academias de la lengua de América Latina, que tienen no solamente un trabajo a nivel funcional interno, sino un trabajo a nivel internacional. Bueno, por la Academia Dominicana de la Historia han pasado presidencias como la de el profesor Fran Moya Pons, la presidencia de Bernardo Vega, claro, ahora Muquien, y también la presidencia de Cordero Michel, también. Mientras Bruno ha sido el presidente o el director de la Academia de la Lengua, nada más. Exacto. Sigue siéndolo, pero no hay cambio. Allá hay movilidad de algo, allí se ve que incluso los mismos directores... Está prohibida la reelección. Como debe ser, porque así no se enquista lo que se llama la corrupción. Así no se enquista una serie de personas que están allí para perseguir a otra o para eliminar a otra. Pero además las mismas publicaciones tienen movilidad. Por ejemplo, allí hay otro tipo de lingüistas que publican otra cosa, de filólogos, de literatos. ¿Tú entiendes? Hay participación variada. Yo pienso que una de las instituciones que mejor trabajo está haciendo es la Fundación Guzmán Ariza, que está divulgando incluso informaciones diarias sobre el uso correcto en el periodismo del idioma, un boletín diario, y que además acaba de publicar el diccionario del español dominicano, y que está empeñada en otras investigaciones. La Fundación Guzmán Ariza es una fundación que se sustenta en una oficina de abogados de República Dominicana muy reconocida. Entonces, y que tiene como apoyo también... Tiene incidencia en la academia. En la academia. Ahí está Roberto Guzmán como parte de esa fundación, que es un lingüista que vive en Estados Unidos, que hace una labor de divulgación, incluso aquí en Acento tiene 6 años, desde que nosotros comenzamos a publicar Acento, tiene una columna con informaciones. Con información, de palabra en palabra. Entonces, esto, por supuesto, contrasta con la labor que hace la academia. Claro, o sea, y contrasta también con la falta de democracia que hay allí para que algo se mueva. Si tú pones una persona 15, 20 años en el mismo sitio, eso va a generar vicios, porque el problema es un problema cultural, ¿no?, que hay aquí, político, que realmente es el que domina y sobre todo se impone, y desde esos tipos de amarres
no hay crecimiento, no hay posibilidad de que, por ejemplo, un equipo de... Pero mira, incluso en la academia, en la Real Academia de la Lengua, eso ha cambiado mucho. Nosotros tenemos el modelo más atrasado de lo que era la academia, la Real Academia de la Lengua. En República Dominicana. De República Dominicana, porque déjame decirte que los lingüistas de allí ya tienen incluso marcos de definición diferentes y ellos mismos aceptan cambios e invitan allí en España, que es un país que tiene una tradición lingüista, donde incluso los más grandes lingüistas no están allí, oye esto. Sin embargo, ellos permiten apertura, cambian, aunque sea por un problema ético, tú ves, cambian, porque es que ninguno de ese tipo de manejo no hace desarrollar nada. Vamos a ver qué podemos hacer en el último segmento para mejorar la situación de la Academia Dominicana de la Lengua de República Dominicana, en el próximo segmento, con Odalis Pérez. Académicos como el doctor Andrés L. Mateo, Soledad Álvarez, Diógenes Céspedes, se han expresado críticamente sobre la situación de la Academia Dominicana de la Lengua. Tú también te has expresado, Odalis Pérez, en esa misma dirección. ¿No es posible concebir algo que sea distinto y que cambie un poco el cuadro de gobernanza en la Academia Dominicana de la Lengua? Uno de esos intelectuales que tú has mencionado se ha referido que en un tono amical, por decir así, en un tono amistoso, se le ha sugerido al director actual una especie de cambio momentáneo para ver, porque fíjate que un mismo registro puede entaponar una actividad, pero cuando se cambia hay nuevas vertientes institucionales para hacer posible un trabajo inclusivo, no exclusivo, con un equipo que formo yo mismo, por ejemplo, y digo que las cosas van a ser así. No, inclusive y con la participación debida. Recuerdo que uno de los declarantes sobre el problema actual de las elecciones de autoridades se refirió a eso. Y yo lo vi muy bien que así se haga, pero no ha habido manera, te lo dijo él mismo. Sí. No ha habido respuesta de nada, ha seguido todo igual. Pero por otra parte hay algo, se está confundiendo la Academia de la Lengua con un taller local o con una institución local donde esas personas creen que integrando otro tipo de grupos y de movimientos, eso pueda crear un tipo nivelar de desarrollo. No, la Academia Dominicana de la Lengua, que se rige por la española, tiene sus normas y sus formas. A nosotros lo que nos preocupa es la información, la divulgación de la información y los aportes que se hagan en el sentido del desarrollo del español, y no solamente del español, de la lengua española y de la literatura también, que es otro fondo de investigación para conocer el idioma. Por ejemplo, ¿le tocaría a la Academia Dominicana de la Lengua hacer el trabajo de reconocimiento y de divulgación en relación con Pedro Enrique Sureña, que ahora estará de cumpleaños en el mes de mayo, claro, 28 de mayo? Por ejemplo, nosotros tenemos un llamado en la Academia de Ciencias para que el 28 y el 29 de este mes asistan las personas, porque precisamente le llamamos a ese encuentro Pedro Enrique Sureña en la Academia de Ciencias, por ser él un gran divulgador de las ciencias del lenguaje, no solo aquí, en Argentina, en México, bueno, donde él estuvo. Estados Unidos, Argentina, México, y ciertamente. Entonces, si tenemos esta enseñanza, este ejemplo, pues vamos a llevarlo allí. Por ejemplo, yo no he visto que en la Academia Dominicana de la Lengua, con toda la discusión que hemos tenido desde hace más de un año para acá, óyeme, incluso tú mismo te has expresado en cuanto a eso, que ha llamado a un simposio nacional o internacional sobre Pedro Enrique Sureña. Nosotros estamos llamando e invitamos al público que nos escucha a que participe allí, porque una personalidad como esa no es mitificable nada más por el nombre. La academia ha debido llamar, incluso cuando se formó la discusión y cuando estuvimos polemizando sobre el caso. Es el dominicano que más aporte ha hecho al conocimiento del idioma. Del idioma y de la literatura, también. Y en América. Pero aparte de eso, no es que tú publiques un artículo en un boletín que no lo lee casi nadie, sino que tú llames a un trabajo público sobre eso, porque allí tenemos académicos que están tan preparados como el director.
Así es. Y tiene su currículum, pero el que se difunde nada más es el de él. Bueno, entonces, así es. Todo eso. Ahora hemos visto ahora recientemente un artículo de Juan Ventura de Puerto Plata diciendo que Bruno Rosario Candelier tiene 55 libros publicados. Claro, de a 500, 600 páginas y demás, Ya, ¿no? Siendo profesor solamente. Libros muy discutidos y muy leídos en el país. Me imagino que sí, porque cuando se llega a ese tipo de... Y te lo digo porque yo soy testigo. Sí. Él me los envía. Sí. No puedo decir otra cosa. Como me están enviando también otro tipo de informes, pero ese es el mismo registro. Entonces, ¿qué pasa si esos libros, por ejemplo, se colectivizaran y fueran libros, por ejemplo, de autores varios, que va a tener más aportes que sea una sola voz? ¿No crees tú que sería positivo? Y la gente viera un trabajo variado, ¿no? Que en lugar de escribirse o de publicarse un libro sobre mi persona como homenaje, como humanista, se publique también uno sobre, por ejemplo, el humanismo literario en República Dominicana, o lengua y humanismo en la República Dominicana, o literatura, cultura y humanismo en la República Dominicana, con varias voces, un libro polifónico, no monofónico. Exactamente. ¿Entiendes? Bueno, muchas gracias a Odalis Pérez, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, miembro de la Academia Dominicana de Ciencias, por acompañarnos en este diálogo sobre lo que está ocurriendo en la Academia Dominicana de la Lengua. Ojalá que esto sirva para una renovación y para una reflexión también de quienes son los miembros, que deben ser, ¿cuánto? 28 los miembros. 29, 29 incompleto de porque número. todavía el doctor Leonel Fernández No ha ingresado. No ha ingresado. Bueno, pero Leonel O sea, Fernández no es académico de la lengua. No bueno, tiene... pero está sido propuesto por el mismo director como miembro de la número, academia sí. de número. El discurso le falta. Y le faltaría a Vincho que ingrese como miembro porque ya fue proclamado como un intelectual importante en el uso de la lengua como abogado en República Dominicana. No y le entregaron una imposible. placa de reconocimiento. No es imposible que lo ingresen que lo también. ingresen, ¿no? Bueno, muchas gracias, señores, por su compañía también en este diálogo.